Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Acá estoy nuevamente yo, Milan. ¿Cómo andas, Agustín? ¿Todo bien? ¿Y vos? Muy bien. De nuevo estamos haciendo un episodio con un invitado, por lo tanto estamos los tres nuevamente después de mucho tiempo que no hemos tenido invitados. Y bueno, también teniéndote a vos de nuevo, ¿no? Sí, es que no me lo quería perder y les digo realmente a los que nos escuchan, este episodio va a estar muy bueno. Vamos a tener una pequeña continuidad con el anterior, en el que hablaste maravillosamente sobre la estética, y después vamos a irnos a temas trascendentes. Y para eso lo invitamos a Germán Schoenfeld. ¿Cómo anda, Germán? Hola Milan, hola Agustín, ¿cómo andan? Yo muy bien, acá con ganas del episodio, de charlar un poquito de la verdad y de cómo acercarnos a ellos. Ahí está, tremendo tema. Bueno, por eso no me lo quería perder y quería participar. Además de que justamente en este viaje que estoy haciendo, en este momento estoy en Zagreb, en la capital de Croacia, con más tiempo, más tranquilo. Antes me movía mucho, así que era más fácil coordinar para poder participar. Sí, porque estamos conectados de varios lados, desde Croacia, Buenos Aires, Paraná. Así es. Tuve una conexión detrás. Bueno, algo de eso también vamos a hablar. Streaming, podcast, nuevas tecnologías, cómo eso lleva conceptos, ideas a la masa y cómo colabora en el debate público, ¿no? Y bueno, nosotros estamos haciendo uso de esto justamente. Antes de comenzar con el episodio del día de hoy, que como ustedes saben el título es La conciencia del límite, en unos minutos Germán nos va a explicar por qué este nombre. Sin embargo, debo anunciarles, como hice en el episodio pasado, que estamos subiendo los episodios también a YouTube. Así que por favor, suscríbanse en YouTube, activen la campanita, pónganle me gusta al video, que eso nos ayuda mucho, y compártanlo también. Igual que en Spotify, síganos si es que no lo hacen, activen la campanita, compartan el episodio si les gustó y pónganle me gusta. Ahora sí, continuamos con el episodio. Pero antes quería mencionar quién es Germán. Germán Schoenfeld es estudiante avanzado de ciencia política de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. Él es de Paraná. Ahora sí, sos libre de contarnos acerca primero del título y luego del tema de los valores. Ciencia del límite, me parece una frase hermosa, se la escuché en alguno de estos podcasts que después vamos a andar revisando, pero que en ese diccionario de política de Bobby, un libro clásico ya de la ciencia política, la utilizan para describir alguna forma del pensamiento conservador del siglo XIX, ¿no? Como esta conciencia del límite del hombre, conciencia de la finitud humana, y lo traemos a colación para darnos cuenta de que, bueno, tal vez en el mundo en el que vivimos ya no está todo bien, ya no da todo lo mismo, ya no alcanza con los placeres, con lo de todos los días, sino que necesitamos algo más. Creo que algo de eso se está viendo también en la escena pública. Bueno, y para introducirnos en este tema, que va a ser realmente muy interesante en este episodio, quiero traer a colación el episodio anterior, en el que hablaste sobre la estética, y traje un concepto, una idea que creo que nos va a llevar muy bien de un episodio al otro. El reloj. ¿A qué me refiero con el reloj? Hablaste de la estética y de cómo la importancia de cómo se presentan las ideas, los conceptos, cómo se presenta un gobierno. En este viaje estuve prestando mucha atención a detalles, a cosas de la moda, eh, obviamente del urbanismo, que me encanta tanto, que es un tema que me apasiona. Y me fijé mucho en los relojes, en los hombres más que nada, ¿no? Así como las mujeres se fijan en las carteras y los zapatos, bueno, los hombres nos fijamos que en corbatas, relojes y alguna que otra cosa más de estilo. Y es impresionante como en Europa la enorme mayoría de los hombres usa relojes clásicos, comunes, de aguja, no smartwatch, ¿no? Y eso me llevó a pensar, qué interesante concepto que el smartwatch está tan de moda y creo que mucha gente se debe haber comprado uno, yo no, porque no me interesa. Pero yo lo que veo en la calle, y estuve en muchos países de Europa en este viaje,
es que, sin importar el presupuesto, hay algunos más baratos, otros más caros, otros ultra caros, pero hay relojes de $20, de $50, muy buenos, de muy buena calidad. Bueno, todos los hombres usan ese tipo de relojes. Y ese tipo de reloj no depende de que uno se haya acordado o no de cargarlo el día anterior, no depende si uno tiene luz o no. De hecho, yo uso ese tipo de relojes y me pasó en este viaje que, como está dando vueltas todo el tiempo, a veces se queda sin batería en el teléfono y el reloj sigue funcionando. Te sigue dando la hora. Algo tan simple como la hora. Simple pero importantísimo. Trascendente. Nos trasciende a nosotros. Acá quiero empezar de la estética de lo que es llevar un reloj a el concepto de trascendencia, ¿no? Tener siempre el conocimiento de la hora, sin importar si no tenga luz, si se quedó sin batería, si no. Está ahí, algo sencillo, simple, pero que trasciende a la persona, porque la hora trasciende a la persona, no depende de nosotros. A diferencia de esta cultura del clip, como lo llamaste en el episodio anterior, de todo rápido, urgente, ya en 30 segundos, ¿no? Típico del inmanentismo, de esta concepción fluida de la vida, de que, bueno, todo pasa rápido, dura poco, efímero, sí, muy superficial. En cambio, el reloj está ahí, siempre ahí, ¿no? Y es tic-tac, y funciona, y nos da la hora, y nos permite ubicarnos en tiempo y espacio, pero con algo simple, sin muchas funcionalidades, la hora, y a veces la fecha, pero bueno, básicamente la hora. Así que bueno, creo que ese es una buena introducción a este episodio donde vamos a hablar más de cosas más trascendentes. Bueno, como verán, para los que somos oyentes del podcast, nos estamos alejando un poco de la política, que es como el objeto usual de este podcast, para ver algo más, tal vez, abarcativo, algo que va más allá de la política, y nos metemos un poquito en el ámbito de la cultura. La cultura, el ethos, esencia o eso que trasciende o lo que nos conecta o lo que nos caracteriza como sociedad en un determinado momento. Y para ver la cultura, esto que estamos hablando, creo que los formadores de opinión, los que tienen éxito hablando, los que la gente escucha, son una buena pauta para mirar hacia dónde nos vamos, hacia dónde se mueve, ¿no? Parafraseando a Protágoras, creo que entre los jóvenes hoy en día el stream y las redes son como la medida de todas las cosas. Así que me parece que, Lo que no está en Instagram no sucedió. exacto, exacto. Lo que no está en Instagram o en un programa de streaming, no. Y Y creo que lo que estábamos viendo es que hay algo que me parece a mí correcto llamar una especie de caída de una cultura política o de una forma de mirar el mundo que reinó durante bastante tiempo, que la podemos sintetizar en la idea de un progresismo, que yo creo que se ha caído y que hoy deja lugar a que se estén hablando nuevas cosas o cosas viejas que antes no se podían hablar, ¿no? Que vuelven al escenario público y que hace un tiempo eran casi innombrables. O si tenían algún tipo de protagonismo, mejor dicho, no tenían protagonismo, sino que si tenían participación eran muy marginales, quedaban muy afuera de lo mainstream. Para esto, yo quiero usar la figura de una persona muy conocida entre los jóvenes, que es la figura de Luquita Rodríguez, que es un humorista, eh, un chico que arranca con el stand-up, se va hacia el stream, llega a tener un programa en Vorterix, ¿no? La radio digital, que se llama Par en la Mano, sobre un humor muy cotidiano, nada, ¿no? Hacernos reír con las cosas de todos los días, nada muy profundo, pero lo importante es que se consolida realmente como un referente, como un líder. Todos los jóvenes de mi generación saben quién es, a mucha gente le gusta, un tipo muy tranquilo, con el que uno puede empatizar, sentirse conectado. Entonces, se vuelve esto, como un referente para todos los jóvenes, para la gente más grande que nos escucha, es algo así como un Marcelo Tinelli de los 90, no por lo que hace, sino por la notoriedad que tiene respecto de la población. Creo que es un buen paralelismo, justamente como dijiste, no por lo que hace, no por el contenido, sino por la repercusión que tiene, ¿no? Y está bueno aclarar el streaming, ¿qué es el streaming, no? Estas transmisiones que van por YouTube o Twitch o otro tipo de plataformas, que no es ni más ni menos que la televisión antigua por otro medio, porque funciona de la misma manera, con el plus que también se puede ver a posteriori, como si fuera grabado
queda ahí en el aire y se puede ver, además de ver en vivo, pero es más o menos como la vieja televisión, solo que por medios digitales. Y es lo que está explotando hoy por todos lados, ¿no? Es lo que se está consumiendo, la gente joven es lo que está consumiendo. Y Vorterix es una radio creada por Mario Pergolini que empezó a transmitir por streaming. Además de la radio, que uno puede escuchar en el auto, transmite de manera en vivo por, creo que YouTube, ¿no? Sí, YouTube. Entonces, esta persona muy conocida tiene un canal de YouTube con muchos suscriptores y que está en toda una ola de el streaming como el medio más mainstream, lo que todo el mundo mira, y en el que todos los programas, o la mayoría de los programas conocidos, basan sobre esto, cosas cotidianas, por ahí mucho que tiene que ver con los placeres, mucha sexualidad, mucho, ¿no? De lo cotidiano, de lo placentero, de lo momentáneo, de lo efímero. En ese contexto, y por esto es a lo que decimos de que hoy se están hablando cosas nuevas, no digo que se establecieron como lo único que se habla, no. Hay gente que está empezando a pensar cosas nuevas. Luquita saca un programa en su canal de YouTube con un profesor de lingüística de unos 60 años, canoso, ¿no? Que llega y dice, bueno, vamos a hablar de los mitos, de las tradiciones, de lo trascendente. Y es como que descoloca, ¿no? Se va completamente para otro lado. Rompió todo. Entonces, en este programa que tiene un formato en el que el profesor de lingüística le da una obra de ficción y Luquitas le pasa una película y conversan, ¿no? Sobre esas dos formas del arte, lo que ellos dicen es, vamos a acercarnos hacia la verdad, ¿no? Así arranca el programa. El programa es un, un formato que utiliza entonces obras de artes para acercarnos hacia la verdad. Esto que parece una cosa que para muchos dirán, bueno, es el sentido común, pero hay toda una generación, que es la mía, y que solo vivió relativismo, es decir, solo vivió que el que estaba en los medios, el que tenía un programa, el que era formador de opinión, te decía que son todo opiniones, que la verdad no existe, que cada uno vive su verdad, ¿no? Que no hay que imponer dogmas. Entonces, hay toda una generación que vivió una forma de pensamiento, no digo que no pudo haber pensado distinto, no, yo no pienso de esa manera, me crié en esta generación, tuve formaciones por otros lados. Ahora, lo que miraba todo el mundo, lo que las personas conocidas del momento hacían, tenía que ver más con eso que con otra cosa. Recordarles a los oyentes tu edad, Yo tengo 21 años. para que entiendan, cuando dice mi generación, se refiere a los muy jóvenes. Exacto. Y yo creo que hasta los que vivieron de los que nacieron en los 90 hasta la fecha, son parte de esta generación que digo que culturalmente ha vivido lo mismo, ¿no? Entonces van a acercarse a la verdad, van a traer la figura de los mitos, del héroe, como forma de unir lo trascendente con lo de esta tierra y empezar a, bueno, a revitalizar también esa figura del mito, ¿no? Durante mucho tiempo nos vendieron que el mito era mentira. Si es mito, no es realidad, ¿no? Entonces ellos empiezan a ver que en realidad, empiezan a ver, vuelven a traer sobre la mesa la idea de que el mito es una representación de algo, viene a puntualizar sobre algunos aspectos de la realidad que son mejor mostrados de esa manera, ¿no? Pienso en las tragedias griegas y Antígona mostrando lo que era el derecho natural a través de una tragedia. Nadie puede decir, no, pero Antígona nunca existió o eso no era real. No, no es la idea. La idea es Exacto. demostrar a través de una forma, en este caso literaria, un aspecto de la realidad, un aspecto de lo que va más allá de cada uno. Y en esta búsqueda de lo trascendente, la figura de este hombre que se llama Sebastián Porrini, ¿no? Con quien hace el proyecto, me olvidé de mencionarlo, está bueno porque goza de cierta impunidad, es un hombre grande, puede decir lo que quiere, entonces arranca a criticar también esa búsqueda de falsa trascendencia, muy propia de nuestros tiempos también, ¿no? Y él le llama esta idea del cóctel New Age, de, bueno, en la búsqueda de la trascendencia agarro un poquito de espiritismo, agarro un poquito de tarotismo, agarro dos o tres cosas del catolicismo que me gustan, porque cuando era chiquito yo a la iglesia, y sumo como un cóctel en el que yo lo tomo y puedo elevarme hacia algo más. Y lamentablemente eso no es así. La llegada a la trascendencia, la búsqueda de la verdad, la forma en la que uno tiene de acercarse a eso, no puede ser siempre y en todo momento producto de mi subjetividad, es decir, de cómo yo organicé eso a lo que quiero llegar. También en la búsqueda de la verdad, de lo trascendente,
hay una necesidad de aceptar algunos dogmas. Y hace una analogía muy buena. La ciencia, cosa que todo el mundo moderno adora, ¿no? La ciencia es la imagen del progreso, tiene un montón de dogmas, ¿no? Los axiomas de las ciencias naturales. Todo número elevado a Sí. la cero es uno. Y nadie se queja de los axiomas, ¿no? Yo llego a la ciencia y sé que si quiero estudiar matemática, tengo que basarme de ciertos axiomas. Bueno, en la búsqueda de la verdad, más allá de la ciencia y también de lo trascendente, también hay que aceptar por ahí ciertos dogmas y no todo puede ser como uno quiere. Uno puede estar en contra o a favor de esta idea, puede decir, tal dogma me gusta, tal otro no, me parece que está equivocado. Pero para mí lo importante es que un líder de la juventud que hace humor, que está hablando de otra cosa, trae conceptos trascendentales, piensa hablar de la verdad, te empieza a decir, no, vos necesitas aceptar dogmas. Esto, no, para nuestra Es generación es como que, revolucionario. claro, le sacude la estantería. No, yo pensé que todo era construido por mí, que yo podía pensar como yo quería, que me acercaba a la verdad como yo quería. No, necesitas de algunas cosas que van más allá, rescatan la figura de las tradiciones, y pensaba en esto cuando escuchaba el capítulo de la estética de Agustín del otro día, ¿no? Cómo las tradiciones son importantes y cómo cuando traen algo que no es completamente ajeno, como esta figura de lo greco-romano imperial en una Argentina, que si uno quisiera buscar una figura tradicional, de última es el caudillo y no es el personaje del gladiador, ¿no? Entonces, cómo la fuerza de las tradiciones también moldean este acercarnos a la verdad. Es una, pero que tiene diferentes representaciones en cada una de nuestras culturas también. Me quedó ahí en la cabeza la función social del dogma, si se quiere, ¿no? Esto de aceptemos el dogma para ponernos de acuerdo, ¿no? Una especie de tenemos que hacer un tratado para vivir en comunidad, si uno lo quiere ver desde el punto de vista contractualista. Y bueno, debe aceptar por lo menos ciertas reglas, porque si cada uno se va a imponer reglas propias, y probablemente pierda sentido la comunidad. Probablemente seamos un conjunto de individuos, como decía Margaret Thatcher, y no seríamos una sociedad como tal, como comunidad. Imaginemos el semáforo, en que cada uno decida seguir la regla del semáforo como le gusta. ¿Qué pasaría? Sería, Chocaríamos todos. sería Claro. muy caótico. Yo una vez, es muy anecdótico, pero bueno, también se me vino a la cabeza cuando hablaba de Luquita Rodríguez otra figura similar en la juventud, que es Tomás Rebord, que se toma ciertas licencias para comentar cosas. En una de las últimas editoriales que hace, habla un poco de esto, ¿no? Esto del fluir, del empatizar con la nada misma, al fin y al cabo. Y yo una vez me preguntaba, bueno, si todo el mundo va a empatizar con todo el mundo, sin ningún tipo de reglas, sin ningún tipo de método, y eso se traslada a una especie de decisión política, cada uno va a poder decidir cuál va a ser el sentido de las calles. Y si cada uno decide cuál va a ser el sentido de las calles, ¿qué ciudad nos queda para transitar? Mi vecino puede decir que la calle vaya hacia el norte, yo hacia el sur, y va a venir otro que va a decir, no, por acá ninguno va a andar, ¿no? Y bueno, me quedó un poco eso en la cabeza, que es una realidad. Me parece que la sociedad actual, sobre todo la generación que compartimos, porque soy también de la misma generación que Germán. ¿Vos cómo eh, tenés, Agustín, por la duda que los que nos escuchan y no Yo sepan? después de la pandemia me costó mucho contar cuántos años tengo, 25 tengo actualmente. Creo que la pandemia, y no lo nombré al pasar, creo que también tiene un gran efecto en estas cuestiones. Bueno, la pandemia trajo una visión de la muerte muy directa, por lo que se veía en la televisión y porque hay gente que murió en la Argentina y que por ahí le tocó uno más cerca, más próximo, que imagino que a mucha gente que no creía en la verdad o que no creía en algo trascendente le hizo reflexionar, ¿no? Bueno, ¿y para qué estamos en la vida, en el mundo? ¿Qué pasa? ¿Qué hay más allá de mi casa? Estoy adentro, encerrado en mi casa. Me tenía que haber ido de viaje de egresados y ahora, ¿por qué pasó todo esto? ¿Qué hay más allá de la puerta de mi casa? Seguramente generó un movimiento dentro de la cabeza de la gente en búsqueda de respuestas a muchas preguntas. Sí, porque fue un momento de cercanía ante la muerte. Ahora uno, como para poner dos ejemplos así medios extremos, uno podría haber gastado su tiempo en la introspección, en la reflexión, en pensar para qué y el por qué estoy.
Creo que Luquita Rodríguez a la pandemia lo había afectado en este punto, como que él hace una especie de cambio en su vida en relación a esto, o también te puede derivar a otra cosa, ¿no? El otro es el enemigo y el miedo al otro, y de que al otro, por ende, o no me junto o lo tengo que eliminar de antemano porque me puede generar un daño. Creo que también la pandemia ha afectado en eso, es decir, nos dio tiempo para la reflexión, nos acercó a lo trágico para algunos, que puede ser la muerte, pero también nos acercó al temor a lo desconocido, a lo otro, a, no sé, al extranjero incluso, ¿no? Sí, bueno, creo que algo de lo que mencionaba Germán, ¿no? De que ahora se hablan de cosas que antes no se hablaban, en parte es porque hay mucha gente que se sintió, como decís vos, amenazada y el extranjero, el otro, voy a comprar al supermercado y todos los que están ahí son mis enemigos porque me quieren enfermar, eh, y dio un espacio para el crecimiento de ciertas ideas, llamémoslas populistas, por ponerle ese, esa etiqueta, ¿no? Que tiene un accionar muy de la visión amigo y enemigo, ¿no? La construcción política a partir del enfrentamiento, que se enfrentó claramente en gran parte a esta visión progresista que mencionábamos al comienzo y que en muchos lugares y en muchas personas tiene cierto espacio de crecimiento. De hecho, nosotros tenemos un presidente que viene de esa indignación de la gente, de ese hartazgo, y muchos países también, ¿no? Pero que a su vez también no deja de ser una visión inmanente, esta nueva visión populista. Exacto. Ahí todo lo que estamos diciendo, también lo dice Giuliano da Empoli en ese gran libro, ¿no? De los ingenieros del caos, que habla de cómo la pandemia ayudó a enojar, llenar de rabia a la gente y cómo algunos supieron explotar eso, por lo horrible que suene, ¿no? Pero bueno, muchos políticos han sabido explotar eso. Y recién nombraste algo central, que es el tema de la inmanencia, porque para todos los que te decían que, bueno, que nada era estable, que nada valía, que era todo vacío, o que podías llenarlo como vos quieras, la persona iba llenando, trataba de llenarlo como podía, como quería, hablábamos de este cóctel New Age, pero no solamente están esas cuestiones de espiritualidad, sino que respecto de la visión del mundo, la nada lleva a que uno lo llene con ideologías, ¿no? Con estos esquemas de pensamiento cerrados que nos solucionan la respuesta a cada una de las cosas del mundo. Frente a la ideología, y como toda obra artística, si seguimos con este proyecto del que estábamos hablando, necesita una visión sobre el mundo, está el concepto de cosmovisión, que es algo que hemos hablado muchas veces y te dejo si querés que expliques esta distinción entre cosmovisión e ideología. Sí, claro, la ideología es una visión sesgada de la realidad, que parte primero de descreer que exista una verdad única y cognoscible por la razón. Entonces crea una verdad a partir de supuestos. Muchas veces los supuestos tienen cierta lógica. El tema es que son llevados al extremo y a través de una explicación equivocada llegan a conclusiones equivocadas. Pero se arma toda una ideología, una visión de cómo tendrían que ser, cómo la gente cree que las cosas son, pero no buscando cómo realmente son, que es la verdad. Y la contraposición es la cosmovisión. La cosmovisión es tratar de entender cómo las cosas son. Esto de que si yo tiro algo al piso, va a caer para abajo, seguro. Y que lo descubrió Newton y le armó su ley de la gravedad, y que con el tiempo después vino Einstein y dijo, sí, eso es correcto, pero por debajo cuando se atraen las masas debajo de la velocidad de luz. Si superamos la velocidad de luz, cambia la fórmula. No dijo está mal, le agregó algo, descubrió un poquito más de la verdad, de lo que es una cosmovisión. Buscar, tratar de entender las cosas como son, dónde estamos nosotros, cómo nos relacionamos con los demás. En cambio, la ideología dice, para mí es esto, y no concibe que el otro pueda tener parte de la verdad. Y cuando vos no concebís que el otro pueda tener algo de verdad y que vos tenés la verdad, ¿cómo resolvés los conflictos? A los fierrazos.
Y ahí es donde nace esta concepción de amigo y enemigo, ¿no? De yo tengo la verdad, vos no, y vos no tenés nada de verdad. Todo lo que vos digas está mal, entonces sos mi enemigo. Y si además nada me trasciende, todo queda en mí mismo, eso es lo de inmanente. Y se va por izquierda y por derecha a la inmanencia. En cambio, una visión trascendente, una cosmovisión trascendente, al creer que existe una verdad, como dice Luquita Rodríguez, bueno, hay algunos dogmas que hay que aceptar. Bueno, ¿yo tengo toda la verdad? No. Yo conozco algunas cosas, Agustín otras, Germán otra, y muchos de los que nos escuchan otra, y en el mundo, en la historia de la humanidad, hemos ido aprendiendo cosas, que no es bueno matar, que no es bueno esclavizar, que no es bueno contaminar el ambiente, etcétera, y vamos llegando a conocer partes de la verdad, pero siempre partiendo de la base de que existe una verdad y que reconocemos que el otro puede saber algo de esa verdad. Entonces entablamos un diálogo, amigo a amigo. Entre ambos construimos la sociedad, el mundo. Pero tenemos que partir de entender que el otro puede enseñarnos algo, podemos aprender algo y podemos llegar a congeniar nuestras ideas. Totalmente, además creo que en la actualidad hay un gran problema que es la atomización de ideologías, si se quiere, ya voy a ir a ese punto, de que quizás en el siglo pasado habían 2 o 3 instituciones en un estado en el cual desarrollaban la ideología y lograban encauzar a ese movimiento, a esa masa que iba detrás de la ideología, pero hoy en la actualidad sabemos que eso no es así, en el cual no hay ninguna institución que logre tener la hegemonía de la autoridad para movilizar a sus bases. Por ende, es como que se vuelve una especie de estado de naturaleza, si se quiere, ¿no? Un salvajismo puro, un caos que se ve en las redes sociales. El otro día escuché a alguien que es uno de estos mileístas más que Milei, Diego Recalde, para aquellos que no lo tienen muy presente, en el cual se ponía muy contento de que existe la violencia verbal. Él decía, cálmense porque no va a pasar más allá de Twitter. Bueno, no sé si va a pasar más allá de Twitter. Y si no hay nadie con cierta autoridad que logre decir, bajemos un cambio, Sí. iba a ser muy difícil calmar esa situación. Hace unos días, en una entrevista, Natalio Botana, el gran historiador argentino, dijo que la violencia física comienza por la violencia verbal. Evidentemente. Y algo de razón tiene, con lo cual que solo quede en Twitter, ojalá, pero tampoco debería suceder. Sí, totalmente. Yo no creo que Recalde esté en lo correcto. Bueno, es un poco el personaje que juegan, ¿no? Y no solo vamos a hablar de los libertarios, quienes estamos grabando el día jueves 5 por las dudas. En el día de ayer hubo en el Congreso una votación, más que nada para la cuestión del sistema previsional y demás, aumento de los jubilados, entre otras cosas. Y la verdad que diputados parecía Twitter un día a las 9 de la noche, ¿no? Literal. Sí. Los insultos de acá para allá, las descalificaciones. Ya ha sido el Congreso testigo no hace mucho, hasta incluso tirarse con vasos de agua, y si los hacen quienes son representantes de nosotros, ¿qué nos queda para los ciudadanos de a pie? Creo que la única ventaja que tiene Argentina es que la portación de armas es difícil comparada con otros países como los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos te la regalo estar en una universidad un día y los tiroteos están a la orden del día. Así es, por eso hay que bajar un poco la violencia, incluso en Twitter. Bueno, volviendo sobre todo a estas nuevas cosas que estamos hablando, estas nuevas cosas que se pueden hablar o que tienen lugar últimamente, solo para comentarle, ¿no? De este proyecto que tenían en el canal de YouTube, eh, Luquitas, que como bien mencionaba Agustín hace un rato, se convierte al catolicismo, ha dado algunas entrevistas hablando sobre eso, ¿no? También una persona que llega a la religión a través del arte, de la belleza, que siempre fueron medios para acercarnos a lo trascendente, las esculturas, pensemos, ¿no? Claro, porque en lo bello uno se pregunta quién hizo esto, en la naturaleza. ¿Quién hizo algo así? Y bueno, ¿dónde está la mano del arquitecto que hizo esto? Bueno, ese es Dios. Y esto se termina consolidando en algo que para mí es más importante todavía, y es que Luquitas, que hace un tiempo es el director creativo de la radio Vorterix, lleva un programa a la radio con este mismo personaje, ¿no? Sebastián Porrini y otros dos, un treintañero también,
profesor de lingüística, y otra chica joven estudiante de cine y medio del palo de lo ruso ortodoxo, ¿no? Unas combinaciones media interesantes, me parecen a mí por lo menos. Y un programa en el que van a hablar de los símbolos, de la literatura, de la mitología. Muy recomendable para el que lo quiera escuchar, pero para mí lo que sintetiza todo es el conductor cuando arranca el programa dice, hola señores, sí, escucharon bien, están en Vorterix, ¿no? Es decir, hace un tiempo era impensado que en una radio mainstream se pudiese estar hablando de mitología, de verdad, de los signos, leyendo, no sé, leen La montaña de Tomás Mann en vivo en Radio Vorterix. Yo no creo que ¿Cómo se llama el programa? eh, Reporte Minoritario, en base a una película de Steven Spielberg y a una novela, ¿no? Sí, Eh, sí. yo creo que esto es importante no para decir esto es lo que reina hoy, sino para ir leyendo lo que ya dice el Evangelio, ¿no? Los signos de los tiempos. Y Exacto. Lo que va pasando. exacto. Y eso nos va a marcar nos va marcando la pauta que, bueno, lo cultural se mueve hacia algún lado o con algunas aristas, y eso también tiene una repercusión en lo político, ¿no? Obvio. Me parece súper importante acá un hecho, ¿no? También los hechos, muchas veces, vos decías, la pandemia nos acerca hacia pensar que hay algo más. La muerte, ¿no? La muerte es muy notorio como ayuda a darnos cuenta de esta conciencia del límite. Bueno, el humano tiene un punto. Y un hecho para mí muy notorio fue el fallecimiento del Papa Francisco, y como muchos, sobre todo acá en Argentina, empezaron a volver a mirar esa vieja institución que era la Iglesia, a decir, bueno, tal vez hay algo ahí, para el que escucha a Tomás Rebord. Y ahí hubo programas que no son para nada del palo religioso, ni mucho menos, que se pusieron a reflexionar sobre la figura de Francisco. La editorial de Tomás Rebord, muy buena, ¿no? Reflexiona sobre los 4 principios que el Papa Francisco habla en Evangelio Gaudium, ¿no? Y se pone a trabajarlos de manera teórica, por ahí un poco irrisoria, ¿no? Pero es una manera de acercar algo que es completamente, que es súper importante, ¿no? Muy recomendable. Vamos a dejarle después en la descripción del episodio cómo hacer para encontrar esa editorial. No, y además voy a agregar algo que me llamó mucho la atención para ese, no sé si para ese día, que es los lunes. Habían llevado a un especialista en ceremonial y protocolo, algo rarísimo de ver en el mundo, sobre todo para los jóvenes. Y se enganchó tanto el tipo que lo invitaron para para otros episodios, no, para otros programas. Lo volvieron a llevar después de las elecciones de Capital. Se empiezan a hablar, como vos bien dijiste, de temas que antes no enganchaban tanto, ahora tienen lugar. Y por eso hay que ir mirando esos programas o esos lugares en el que se hablan estas cosas es súper interesante. Y con este fallecimiento del Papa, otro de los programas de las editoriales que me parece muy interesante para ver fue la que hizo Nico Goodman en Tubo, ¿no? Otro canal, otro programa de streaming que sale por un canal propio, si no mal recuerdo, en el que rescata una arista del Papa Francisco que es muy pertinente para lo que venimos hablando, ¿no? La figura del Papa Francisco como el gran líder humanista del mundo y como el último, ¿no? Un puesto que deja vacante. Podemos discutir si hay otros, no sé, no existe un Konrad Adenauer hoy para ponerlo a la par, como líder de una forma de pensamiento, como una líder de una cosmovisión sobre el mundo que excede a lo religioso, ¿no? Llevándolo más allá de lo religioso. Uno puede no ser católico, pero puede entender que en el Papa Francisco y en la figura del papado, tal vez no siempre, pero naturalmente, hay un líder de una forma de mirar el mundo a la cual hay que prestar atención, me parece a mí. Y que este líder humanista del mundo está contrapuesto a una ola de populismos de derecha que son todos nacionalistas y relativistas y cuyo máximo exponente es Steve Bannon, ¿no? Steve Bannon, para quien no lo conoce, es, o fue, mejor dicho, el asesor presidencial de la primera campaña de Donald Trump en Estados Unidos, pero es un personaje del escenario político mundial muy importante que cuando yo digo que está opuesto al Papa Francisco no es una intuición mía.
el propio Bannon dijo que el gran enemigo de su movimiento era el Papa Francisco. ¿Y por qué Bannon lo identifica al Papa Francisco como el gran enemigo? Porque más allá de que sea una persona a la cual yo moralmente me parece reprochable, es una persona que sabe leer el mundo. Entonces, no identifica como enemigo a un progresismo de izquierda pasado de moda, que ya no vende tanto, por lo menos, sino, y aparte, progresismo con el cual comparte el relativismo, sino que identifica como gran enemigo Y la inmanencia. al Manense. Y la inmanencia. Sí. Sino que su gran enemigo es el humanismo trascendente, que el líder es el Papa Francisco. Y por esto incluso Steve Bannon dice, hay que ir a pelearle en su mismo terreno y va a Roma a intentar establecer esta liga internacional populista con líderes como Orbán, la Liga en Italia, el movimiento Cinque Stelle, ¿no? Para el que nos escucha y conoce algo, Milei encaja perfecto en toda esta, por lo menos en las fórmulas que utiliza. Y, y para mí lo más importante acá es ver que si hay una caída de un orden cultural político establecido, que nosotros hemos denominado acá como progresismo, deja un lugar vacío en el cual ahora conviven distintas culturas políticas, distintas visiones sobre el mundo, pero en el cual hay una de ellas que pisa muy fuerte últimamente. Y esa creo que yo la sintetizaría como populismo de derecha o populismo solo, que los otros tal vez eran populismo progresista y estos son más puramente un populismo, en los cuales todo es relativo, pero lo único que permanece es el antagonismo, ¿no? La lucha constante. Para los que nos escuchan, pensemos, me gusta esta definición, populismo de un enfoque que se llama enfoque ideacional, en el cual el populismo es una ideología delgada de un pueblo bueno contrapuesto antagónicamente a una élite mala. Lo central, entonces, para todos estos líderes es la construcción y la perpetuación del antagonismo constante, ¿no? Siempre son solo y a través del antagonismo. Su identidad se crea a través del antagonismo. Y esto genera un clima de lucha, de rabia, de descontento, que a la vez explota, ¿no? Es combustible de esos mismos tipos de movimientos. Contrapuesto a esta visión que yo creo que está pisando cada vez más fuerte, eh, lo que se encuentra no era el progresismo, sino que lo único verdaderamente contrapuesto es un humanismo trascendente que, que va mucho más allá de lo que estamos hablando. Claro, que busque la verdad, que ponga a la persona como el centro de todo, a la persona, no al individuo, la persona que vive en comunidad, en familia, ¿no? Ese concepto de persona y donde la acción política busca como fin el bien común, no la eficiencia en el mercado o la satisfacción de todos los deseos y necesidades, si lo vemos del lado progresista, ¿no? Creo que una de las cosas que también caracteriza a los tiempos del hoy, a la actualidad, es la aceleración justamente de los tiempos, que es algo que lo hablamos, lo hablé, porque estaba solo, pero supongo que hay una especie de conversación cuando uno escucha un Estabas con todo, episodio claro, y estabas con supongo... todos los oyentes, no estabas solo. Claro, exactamente. Entonces, por eso diré de que lo hablamos. La aceleración de los tiempos me parece que un hecho clave a nivel internacional que me sorprendió y con quien tuve la oportunidad de hablarlo, lo señalé. Lo de hoy es lo de Musk, ¿no? La retirada en el cargo que ocupaba en el gobierno, sin meternos mucho en qué hacía, qué peso tenía, eso no es la cuestión, sino de que se retiró e inmediatamente se puso a pelear con Trump. Déjame un dato, acá hay muchos Tesla en Europa, ¿no? Muchísimos. Y vi en uno que puso un sticker, uno puso, compré este auto antes de saber que Elon Musk estaba loco. Para que no lo culpen. Bueno, y la verdad que quería señalar que justamente uno de los problemas que tiene el populismo, y en parte uno de los grandes teóricos que habla de él es Ernesto Laclau, o hablaba porque ya falleció. Pero esto bueno, no está todo muy bien definido, ¿no? Buenos y malos, y es bastante relativo quién es bueno y quién es malo. Lo vemos con Javier Milei, un día puede ser la mejor persona del mundo como López Murphy, y otro día puede ser
estiércol, para no usar otra palabra, y así con cualquier personaje con el cual Milei se ha peleado. Lo mismo sucede en el caso de Trump y Musk, ¿no? Musk era el mejor del mundo, ahora pasa a ser el peor y viceversa. Bueno, demuestra esto de lo relativo, lo subjetivo. El problema es que se pelea personas con mucho poder, ¿no? Y personas que no tienen problema de usar el poder. No es una discusión que obviamente puede escalar, una discusión de gente en la calle, sino que son discusiones de gente con un gran peso, que no solo tienen una cuestión de acción directa de ellos mismos, sino que también pueden influir en acciones de los demás, ¿no? Si llaman a un sabotaje, por ejemplo, las empresas de Musk, y bueno, más de un loco puede decir, vamos a sabotear las empresas en las cuales Musk es O que propietario. sacan, no sé, digan, O que- vayan a romper todos los Tesla y que algún loco vaya y rompa Tesla por la calle, porque es de más, por ejemplo. O que más diga, Totalmente. ahora voy a hacer no sé qué cosa en Twitter y caen las acciones y la gente pierde patrimonio. O sea, hay gente que con moviendo un dedo pueden generar mucho daño, muchísimo daño. Unos y otros. Justamente, y a esto quería volver al principio, el problema del dogma como una cuestión de función social y también como una función de autoridad, que fue un problema que también se vio en la pandemia, de la falta de autoridad. Primero, por diversos motivos, la verdad que a muy pocos gobiernos les fue muy bien en la pandemia. Es difícil decir que les haya ido bien. ¿Cuál es la vara para decir que les fue bien? Que se murieron menos personas, es decir, sigue siendo bastante polémico. A los países que estadísticamente le fueron bien, porque decimos que la estadística tiene una verdad y confiamos enteramente en la estadística. Bueno, por ejemplo, en la India murieron, no sé si menos o la misma cantidad que en Argentina. No sé si alguien cree en eso, que en la India hayan muerto la misma cantidad de personas. Es bastante loco. Siendo que son como 1.400 Sí. millones de habitantes. Por ende, a lo que quería llegar es como volver un poco al principio, ¿no? Este problema que tenemos de la autoridad, de la convención, de volver a encontrarnos con el otro. Y cuando hablo de autoridad no me refiero a pisarle la cabeza al otro porque soy un poderoso, sino justamente de que, bueno, hay algunos que mandan y otros que obedecen. Obviamente que el que manda tiene que ser racional, en el sentido de ajustarse a la verdad, si se quiere, no mandar por lo que se le raja, justo pensó en eso y no saludó al jefe de gobierno y se cree guapo. Pero es muy difícil en lo que, bueno, en esto que sinceramente lo de la cultura del clip no fue algo que lo tenía pensado, sino que surgió, pero bueno, parece que enganchó bastante. El problema de la cultura del clip, uno de los grandes problemas, es que es tan corto que ni siquiera vale la pena criticarlo, porque la crítica pierde un valor. Si hoy sale un clip y lo criticamos, probablemente mañana salga otro clip totalmente distinto y es muy difícil efectuar una crítica ante algo que se acelera todo el tiempo y va rotando y va Pero mutando. tiene mucha importancia. Y también cito a Tomás Rebord en una de sus editoriales hace poco, cuando decía el streaming sigue teniendo importancia o los que critican el streaming se equivocan, porque para los que no saben, una de estas emisiones de Luquita Rodríguez, de Tomás Rebord, algunas pueden llegar a tener millones de visualizaciones, pero por lo general tienen cientos de miles de visualizaciones, que es un montón. Pero los pequeños clips que después se hacen con lo que se dice ahí, tienen millones de reproducciones en las redes sociales. Realmente millones. Y no es un clip nada más, son muchos clips de mucha gente en muchas redes, en YouTube, Shorts, en Instagram, en TikTok, Twitter, lo que sea, que son millones cada video. Entonces tiene una repercusión gigantesca lo que pasa ahí. Esa es la gran importancia que tiene el streaming hoy. No es solo el vivo, sino todo lo que queda después que la gente mira y escucha. Sí, sí, totalmente. Ahora, si solo tenés personas que consumen clips, consumen partes de algo, y es muy difícil criticar algo que no se sabe, digamos. Muy difícil criticar algo cuando vos lo único que viste fueron 15 segundos de un programa de 2 Claro, no, horas. eso seguro. Y eso va a ser un problema. Y de hecho fue un problema en el caso de algunos que se sintieron decepcionados por Javier Milei, en el cual yo decía, pero ¿cómo no te diste cuenta si toda la campaña habló de eso? No, yo no miraba la campaña, yo miraba en TikTok lo Claro. que me aparecía.
Ay, bueno, hermano, viste, una pequeña parte del cóctel, si se quiere. Creo que una de las respuestas a ese problema es lo que dijo Germán de que no hay un Konrad Adenauer. Konrad Adenauer, líder de la Alemania post Segunda Guerra Mundial, un humanista trascendente realmente, que junto con otros, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, crearon la Unión Europea, ¿no? Y fueron un faro para una Europa devastada moralmente, espiritualmente, económicamente, políticamente, que la reconstruyeron y la llevaron a ser lo que es Europa hoy, ¿no? Y es verdad, hoy no hay figuras de ese tipo a nivel mundial que logren encarnar una visión humanista trascendente, y sí hay muchos dentro de este populismo de derecha o populismo a secas, confrontando con la visión que va dejando, la ideología que va dejando su lugar, que es el progresismo, ¿no? Y son todos muy violentos, se podría decir, pero más que violentos, llaman mucho la atención, ¿no? Steve Bannon es uno, no es tan conocido para el público general, nosotros lo hemos mencionado varias veces también en el podcast, pero bueno, claramente Trump, Milley y otros sí tienen una gran repercusión a nivel mundial y llaman mucho la atención, de una manera, por lo general, violenta. Sí, y además siento que no hay lugar para los tiempos que... Siento que no hay lugar para las cosas que realmente importan, como por ejemplo el avance de la tecnología es una de ellas, sobre todo el mundo digital, sobre todo el mundo de las inteligencias artificiales, en el cual si vamos a discutir pavadas y pelearnos con el otro, y no discutir eso que va a ser un gran cambio, ya es un gran cambio para la humanidad, y me parece que no va a tener buenos frutos. Por ejemplo, Pergolini tuvo una entrevista hace poco en Cenital muy interesante que recomiendo que la escuchen, en el cual hablaba de la educación y de los malos resultados que tiene la Argentina en esta área. Si no hay líderes políticos que hablen del gran problema de la educación en Argentina y qué país vamos a tener en 10 años, por más que tengamos un superávit de 10 puntos del PBI, por más que el riesgo país esté en 100 puntos y las inversiones extranjeras lluevan. No sé qué país nos queda. Y se puede lograr un país así. Hay muchos países en Latinoamérica que crecen, que tienen un crecimiento económico, la verdad, muy acelerado y su comunidad, su sociedad es muy desigual. Exacto, y sobre todo que atrás de esa cultura del clip, del enojo, de fórmulas que dan muchos resultados, ¿no? De fórmulas que captan la demanda de los votantes, sobre todo, y que son formas de, vamos a decir, construir electorado, porque ni siquiera poder, se esconde esto que vos muy bien decías, Agustín, que es, bueno, no se habla de los temas realmente importantes, ¿no? Porque hablar de educación no vende, porque yo no puedo construir una buena educación polarizando constantemente. Necesito sentar las bases, ponerme a hablar de la realidad, aceptar dogmas y ponerme a discutir en serio cómo es que tengo que mejorar un problema real de la gente, ¿no? En este caso, educación. Problema que no vende. No vende porque no genera rabia, o a mucha gente no genera rabia, o no han encontrado todavía la forma de hacer que genere enojo, ¿no? Cuando la encuentren lo van a vender así. Pero igual hay esperanza, porque claramente hemos demostrado, presentaste, Germán, el caso de Luquitas Rodríguez, hablando de temas trascendentes y que han generado interés en la audiencia que él tiene, y otros, como también mencionamos, a Rebord, que hablan y están empezando a hablar de cosas más importantes. Ellos lo hacen desde un punto de vista de la información, de la cultura, del debate de ideas, no políticas, o por lo menos no con una fórmula electoral, pero creo que abren el camino para que eso suceda. Al menos van preparando la tierra para que en un futuro cercano, muy probablemente, estas ideas pasen a la política. Totalmente de acuerdo. Bueno, y con esto damos por concluido este episodio que ha sido muy bueno, brillante, que vamos a citar un montón de veces, como algunos otros episodios muy buenos que hemos hecho. Bueno, todos son muy buenos, pero algunos más buenos que otros. Y este creo que lo vamos a citar varias veces. Germán, muchas gracias por tu participación. Seguramente te vamos a tener de vuelta con algún tema de estos más adelante. Y esperemos que les haya gustado este episodio. Vamos, encantado de hablar acá. Muchas gracias Germán, muchas gracias Milan, muchas gracias por quienes nos escuchan y nos vemos la próxima semana. Así es, hasta la próxima semana. Chau.